Me celebro y me canto a mí mismo. Y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti. Porque lo que yo tengo lo tienes tú y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago. Invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Tengo 31 años. A pesar de un par de hemorroides, mi salud es perfecta. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré mi canto hasta que me muera. Que se callen ahora las escuelas y los credos, atrás, a su sitio. Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré, que nadie lo olvide. Pero ahora yo ofrezco mi pecho, lo mismo al bien que al mal. Dejo hablar a todos sin restricción y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza desenfrenada, escribió una vez el legendario poeta americano Walt Whitman. Me dirijo ahora a un lugar que cuando me mostraron dije, aquí tengo que ir. Y tiene muy buena pinta y no es demasiado turístico el lugar aún, lo cual hace que me guste más todavía, que son las ventanas del Tizquizoque, al lado de un pueblito llamado Florian. Ha estado lloviendo un montón, entonces yo creo que van a tener bastante caudal. Es un lugar un poco peligroso porque la gente se confía, ven el río pequeño, se meten en él y han habido varios muertos. Los arrastra el río y los tira a catarata abajo, porque es bastante alto. Por lo alto, por lo bajo, por lo ancho y por lo estrecho, yendo cada vez a más lugares, a veces por caminos buenos y otras por maltrechos. Descubriendo tesoros ocultos de Colombia, explorando rincones apenas conocidos, aprovechando la oportunidad de la pandemia, superando las trabas del destino. Así fue como decidí dar una segunda vuelta en la nación cafetera antes de abandonar el continente. Así fue como decidí perderme unas cuantas veces más en un país que aparentemente no quiere soltarme. Y esta eterna búsqueda de perdición me llevaría aquel día lentamente desde Barichara a Saboyá y de Saboyá vereda a través hasta Florian. Algunas de las personas que le he comentado que estoy yendo a las ventanas del Tizquizoque jamás han oído hablar de ella y eso que son de Colombia, por lo que se acrecientan mis ganas para ir allí y mostrar otra de las bellezas sin igual de Colombia. Así que a disfrutar la vida, que a eso hemos venido, ¿no? Joder, se me hunden los pies, pero la moto no, es increíble. Espero que no se empeore, ese es el peor barro que hay. No. Hay veces que no se puede luchar contra el destino. Hay otras, en cambio, que no se puede luchar contra el peso de tu motocicleta. ¡Puta madre! No. Joder. Vamos que tú puedes, Agustín, que hoy has desayunado bien. ¡Vamos, coño! Se me cae. Joder, no hay ángulo. Pensemos con cabeza. ¿Cómo hago, tío? No sé. ¿Qué hago? Decirme algo. Esto es ridiculísimo. Si me muevo para cualquier lado se cae. Bueno, en ese caso, ¿cómo podría coger el embrague para que se quite la marcha y bajarla un poco? Vamos. Esto ni la Semana Santa de Sevilla, ¿eh? Vamos. Un pasito adelante, derecha atrás. ¿Ya? Ya salvé. Lo que hace 1 centímetro de la pata mal puesta, ¿eh? Bueno, una caída es lo más normal del mundo, pero
Que se me haga de noche ahorita por estos caminos no me hace tanta gracia. Pero bueno, yo qué sé, tío, una vez más. Ya no me voy a rayar más porque se me haga de noche, la verdad. Era Cuchi Romero el que decía: conozco la sonrisa brillante de las mañanas, las tardes melladas, las desdentadas noches. Sé del aullar de gigantes en lumbres de aspa de molino. Sé del letargo de los sentidos entre el estruendo de monedas. Sé del néctar de las bocas y de su aliento en la nuca. Sé de las palabras inútiles como volutas de humo y de camas deshechas como lienzos desflorados. Sé de los bordes cortantes del canto herido. Sé de su demencial cordura. Desconozco, sin embargo, ese rostro vagamente familiar que me mira a cada instante desde el espejo. Viajar en moto no es solo un espejo, es un caleidoscópico fractal que te muestra en lo bueno y en lo malo las infinitas aristas de tu ser. A veces esa visión aturde, atolondra e incluso confunde, pues normalmente acostumbramos a ser y pensar como siempre estuvimos acostumbrados a ser y pensar. Salir de ahí es incómodo, pero casi siempre útil, pues es así como caen las fichas para jugar la partida del cambio. Ese cambio es el que busco, mejorar mi ser y mi persona a través de las pruebas del camino, a través, en definitiva, de la ruta de la vida en el encuentro con ángeles y demonios peregrinos. Me golpeó la moto en el culo, pero todo bien. ¡Mierda! Creo que viene un camión ahí. Buenas noches. ¿Te cayeron? Sí. ¿Duro? Bueno, por suerte no, pero hubo aquí un resbaloncillo. Claro. No tiene mucho agarre. Pues, si quieres, ya que estamos, te la llevamos a parar. Caerse 2 veces en una trocha a oscuras llena de barro con una moto de 300 kilos y que aparezcan 2 desconocidos y te ayuden en vez de robarte, asaltarte o hacerte cualquiera de las cosas que tu imaginación proyecte es otra de esas confirmaciones de que en el planeta Tierra hay mucha más gente buena que no buena. Diego, muchas gracias. Ahora mismo eres como nuestra ambulancia de seguridad. Bueno, hasta luego, mi hermano. Muchas gracias por la ayuda. Está muy resbaloso. Tras unas cuantas caídas y un poco de desfallecimiento, 2 horas casi a oscuras, hemos llegado a Florian. A ver qué tal son esas ventanas. A ver, que las quiero yo ver. Cuéntame, Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Florian para ver a Ventanas de Tisquizoque de frente. 273 metros para Soy Tribu. Para todo el mundo que venga aquí a verlo, que aquí hay que venir, que me han dicho que esto es relativamente nuevo, porque aquí la gente como que veíais esto como cualquier otra catarata y se está desarrollando últimamente el turismo, ¿no? Tal cual. Y pues para nosotros es una oportunidad más para hacer que prospere la economía de nuestro pueblo. Pues hoy nos acompaña Jason a la caminata hasta arriba, que por aquí sí que es seguro, pero por ahí arriba han pasado cosas de vez en cuando, así que al final, pensándolo bien, hemos determinado que es mejor ir con alguien que conozca el terreno para evitar una desgracia. ¿Verdad? Sí, exacto, sí señor. Esto es la entrada o la salida de Florian, y esta carretera fue construida por los mismos primeros pobladores o colonos a pica y pala. A la antigua. A la antigua, sí, exacto. Y pues vemos todavía algunas estacas en las paredes. Es una pared que puede tener 100 metros, 200 metros. Y todavía se ven algunas estacas de donde se colgaban ellos, Ajá. pues para poder
tener esto que hoy tenemos acá. O sea, antes era un solo bloque. Lo que hicieron fue como romper en la mitad de la roca para poder hacer esta carretera. ¿Y caen muchas rocas acá, Jason? Constantemente, más que todo en invierno, cuando la piedra se afloja. O cuando hay reacción de calor por reacción del clima. Bueno, este es un punto como de encuentro, donde es como la entrada al municipio de Florian y está la intersección. Este es el camino que va hacia una vereda. No llegaríamos jamás a Ventanas de Tisquizoque por ahí. O sea, que ese camino no hay que cogerlo. El de allá. Este sí es el camino. Este sí es el camino, claro. Este, no se equivoquen, que luego la gente se confunde. Aunque parezca que no, está todo controlado. Bueno, al parecer aquí viene algo importante. Algo misterioso. Suena mucho. Las cavernas, colombianos, vengan a conocer el Tisquizoque. ¡Dios mío! Impresionante, Jason. Impresionante. Del Tisquizoque. Tú me vas a hidratar de tu divino cáliz. En este momento nos encontramos en el interior de la caverna Ventanas de Tisquizoque. Y pues les cuento que le llamamos caverna porque tiene una entrada y una salida. Las cuevas, normalmente la entrada es la salida. Vamos, hacia allá. Tras atravesar la caverna, el agua de la montaña se precipita al vacío en 3 tramos que en total suman 273 metros de altura. Cuenta la leyenda que esta fue la única y mortal escapatoria para el cacique Tisquizoque, quien prefirió morir saltando a una muerte segura antes que ser capturado por los conquistadores. Esta leyenda nutre hoy la historia de Florian, un municipio de 5.000 habitantes que tiene potencial para consagrarse como la joya del turismo en el sur del departamento de Santander. Pero esta no es la única atracción que tiene la zona. Me hablaron de multitud de cascadas y sitios que visitar y entre todos ellos elegí la Laguna Paila. Ese caminito de ahí conduce a la Laguna Paila, pero dado que tiene un 90% de inclinación, por lo menos según mis cálculos, me voy a abrochar hasta el casco para bajar y para tener las manos libres, claro. Más vale ir siempre protegido que no ir protegido y arrepentirse. Bueno, y es que tampoco quería dejar el casco en el manillar de la moto. Hostia, esto está muy inclinado, ¿eh? Qué caminito, muchacho. Pero qué lugar, muchacho. Mira. Había que venir, ¿no? Había que venir a la Laguna Paila. Yo creo que se llama Paila, porque Paila en colombiano significa cuando todo se va al carajo, cuando ya no sirve nada. Yo creo que se llama así porque si te caes en ese caminito, te vuelves paila. El antónimo de paila podría ser íntegro, pleno, completo. Y así es como contradictoriamente me hizo sentir este lugar, el cual me proporcionó algo de integridad y serenidad, proceso que se suele desarrollar cuando uno transita por el medio natural.
Y tras ser bañado por las ricas y frías aguas de la montaña, me dispuse a abandonar Florian con el inusual deseo de volver algún día y montar un hostal. Pero justo antes de irme y de que Super Supernova me diera una sorpresa de último minuto, me enteré de que cerca de la zona había un sabio heredero de los Muiscas. Así que estaba claro, había que buscarlo y charlar con él. Estoy en busca de un Muisca y su sabiduría ancestral. Los Muiscas vivieron su apogeo en otra época y en cuanto me enteré que había un abuelo dispuesto a recibirme, ahí decidí yo venir. Ahí está Agustín, para un roto y para un descosido, para lo que haga falta. Porque para mí es un orgullo y un honor poder llegar a estos lugares a encontrarme con estas personas. De eso va mi proyecto, por si alguno no se había dado cuenta a esta altura de la película. ¿Será por aquí? ¿Será esta finca de aquí? ¡Hola! ¿Está por aquí el Jate? Sí. Vamos para allá. En este camino rumbo a la selva me he encontrado un pajarillo sonajero. Hola, buen día. Hola. ¿Cómo están? Yo soy Agustín, encantado. Hola. ¿Cómo os llamáis? Pedro. ¿Cómo? ¿Antonio? Ambrosio. ¿Y tú? Joaquín, yo soy Agustín. ¿Por dónde está el Jate? ¿En la casa ahí? Listo, voy a aparcar por aquí entonces. ¿Tú eres Milton? Sí. ¿Cómo estás? Dame un abrazo. Un placer saludarte, hermano. Pajarillo sonajero, encontraste la visión. Aún no supongo con alas de cóndor y mirada de jaguar. Pajarillo sonajero, encontraste la visión. El Jate está aquí dentro de la maloca y nada, estamos esperando a que nos dé permiso para entrar. Por acá nos traen un juguito muy rico. ¿De qué es el jugo? Es juguito de tomate. Tomate de árbol. Sí, ¿Sabe señor. usted que este es de mis favoritos? ¿Sí? Ay, Sí. qué rico. Siquiera di con el punto. Con el Ay, punto justo. está bajito de azúcar, sí, está Yo bien. normalmente ni le pongo, Ah, bueno. ni sí el de le- guayaba, que se queda más amargo que todas las cosas. Ahí le ponemos un poquito como para que... Prefiero natural. Ah, Natural sí, siempre está todo es mejor. Hola. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Un placer, Jate, Igualmente. saludarle. Un placer para nosotros poder estar aquí con usted hoy. Igualmente. El retraso. No nos queda más que ser y hacer el amanecer del ser. En este tiempo la humanidad ha estado movida a pensarse a sí mismo. Hemos venido de una pandemia y ese evento de la cuarentena movió a la humanidad a mirarse a sí mismo y a pensarse en qué ha estado haciendo su vida. Todo parecía normal, todo parecía que iba de manera conveniente, pero pasó lo impensado. El mundo se detuvo y se intensificó el miedo. La normalidad quedó detenida y eso prevé que algo está pasando, que algo ha pasado en los seres humanos, que algo ha pasado en la humanidad. Parece que se evidencia el sinsentido de la vida en el que hemos vivido. Nos damos cuenta que hemos dedicado nuestra vida a un sinsentido. Hemos pretendido, buscado ser felices con la propuesta que el mundo nos ofreció. Entregamos nuestras vidas, nuestra energía, nuestro cuerpo en el propósito de la búsqueda de una pretendida felicidad que no se logra. Esos gurús que están ahí son gente que tiene un saber muy profundo de las plantas, de la medicina natural y unas estrategias de salud que están ligadas a esa tradición antigua. Se saben de partos naturales, etc. Entonces la idea es que ellos puedan transmitir ese saber a todo aquel que quiera aprenderlo. Los niños están
en la experiencia que te decía de la nueva gente. O sea, ellos en la visión que traían, ellos entienden que sus hijos deben aprender de los dos mundos. Y con esa decisión se vinieron. Lo que aquí está creciendo es una comunidad pequeña, mestizos, indígenas, que a la vez van haciendo el mismo proceso de formación. Ellos aprendiendo el saber occidental, nosotros los no indígenas aprendiendo el saber ancestral y juntos ir aprendiendo de los dos mundos. Para constituir eso, gente, la nueva gente, a través de la pedagogía colibrí. Es decir, entender que nos formamos a través de didácticas y de instrucciones en el mundo moderno, lo mejor del mundo moderno, lo mejor de la ciencia, lo más adelantado de la ciencia y cómo se mueve el conocimiento occidental, y a la vez paralelamente nos formamos en el saber ancestral, en entender el orden natural, en comunicarnos con el orden natural, en la obediencia del orden natural y en la formación interior de los seres humanos. Pues el centro de la pedagogía colibrí es el estado de realización del ser humano, el desarrollo de su conciencia y el testimonio en una vida de coherencia, de integridad, como el centro de la formación de la pedagogía colibrí. El mensaje ha sido grabado. Pensaba que había pisado una mierda, tío. Pero no, era CP. Ha sido un privilegio poder escuchar al Jate compartir su mensaje, su síntesis de todos sus caminos recorridos y todos los abuelos que caminaron antes de él. Ojalá el sueño de terminar la escuelita de vida y sabiduría que aquí estáis tejiendo se pueda hacer y que el crowdfunding que vais a armar permita reamar a mucha gente que venga por acá y lo carguéis de todas las sabidurías y enseñanzas colibríes para que vuelen y hagan colibríes a tantos otros y otras. Este va a ser un buen espacio, ¿eh? Lo recomiendo. Quiero verlo terminado. ¡Vamos ahí! Quedamos para viajar por el mundo. ¿A dónde llevamos Para ahora el promover. conocimiento, Jate? Para todos los rincones, las 8 direcciones de todo el mundo. Llevar el mensaje de la nueva gente, las nuevas tribus, del nuevo amanecer. A compartir la semilla. No metas primera, ¿eh? Puedes acelerar si quieres. Vamos, Jate, que nos vamos, que nos vamos. Acelera, acelera. Sonajero, encontraste la visión. Aún no soy loco con alas de cóndor y mirada de jaguar. Entrelazas marirí. Bueno, familia, un gustazo, ¿eh? Muy bien, buenas rutas. Hasta luego. Muchas gracias por el encuentro, me ha llenado el alma. Nos vemos, Jate, nos vemos pronto, ¿eh? En cuanto cambie el tránsito de planeta, me vengo para acá. Qué maravilla de encuentro. Recomiendo encarecidamente que os veáis el vídeo completo. Es largo, va a ser el más largo, pero merece mucho, mucho, mucho la pena. Por favor, véanse el vídeo de la tribu Muisca. Lo agradecerán. Pero si apenas llegas, tienes que comer un poco más de arroz, ¿eh? Que apenas llegas. Vamos, 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 vamos. Vamos, pequeño maestro, que tú puedes. ¡Tachán! Este camino rumbo a la selva. Me he encontrado un pájaro. Muchas gracias por tu amabilidad, Ambrosio. Gracias, eres un ser grande. Hasta luego. Este canto que